Conchita y Jorge son una pareja de aragoneses de pura cepa, tozudos, valientes y con rasmia. Fueron motivos laborales y las ganas de vivir las razones por las que hace 2 años esta pareja pedaleó hasta la capital mundial de las bicicletas, Ámsterdam. Hola, Conchi. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? 3 besos. ¡Ay! Vale, que aquí son 3. Sí. Me está encantando tu barrio. La verdad que De Peipe es un barrio multicultural, es bohemio y tiene un montón de vida. ¿En Zaragoza veías algo similar? ¿Dónde vivías? Yo vivía cerca del Parque Miraflores, pero bueno, yo soy de un pueblo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo soy de un pueblo que se llama Lumpiaque, que está a 40 kilómetros de Zaragoza. Ah, vale. Y la verdad que mis padres y mi familia viven ahí y me gustaba mucho ir cada fin de semana. ¿Y me vas a enseñar tu nuevo barrio? Sí, pues oye, ¿qué te parece si te llevo en la bici? ¿Te atreves? Venga, vale, pero ¿aquí delante o cómo? No, te puedo llevar aquí detrás. Ah, bueno, me protege la tintica del pilar que llevas aquí. Exacto, Dale, vamos dale. a ello. ¡Vamos! ¡Aragoneses por el mundo en Ámsterdam! Pero ahora toca aparcar. Pero primero tengo que quitarla del vecino. ¿Te ayudo? Todos los días esto. Y sobre todo, tener cuidado con el efecto dominó. Imagínate la que podemos liar aquí. Retírame un poquito esta naranja hacia allí, Laura. Sí, fenomenal. Muchas gracias. Nada, trabajo en equipo. Sí. Y ahora ponemos los 2 candados. Tiene uno de bloqueo de bici. ¿Vale? Este barrio es genial. Mira, dicen que es como un mini Ámsterdam dentro de Ámsterdam, porque puedes encontrar todo lo que tiene la ciudad. Los canales, el mercado, incluso hasta un mini barrio rojo. ¿Ah, sí? Sí. Pues esta es mi casa. ¡Hola, qué monada! Sí, la verdad que sí. La típica fachada de casa holandesa, ¿Sí? estrecha, porque aquí antes pagaban por metro de fachada. Y también te puedes fijar que tenemos una polea ahí arriba, ¿Sí? porque los muebles los suben por esa polea para entrarlos a través de la ventana. Ah, claro, porque es muy estrecho como para subir. Ahora lo verás, sí, es muy, muy estrecho. Vamos dentro si quieres. Vale. A ver si cabemos por tu escalera las 2. Sí. Pues sí que es estrechito el asunto. Bueno, pues estas no son las peores, ¿eh? No. Hay alguna que es que ni siquiera te cabe el pie. ¡Ostras! Sí. Hola, Jorge. ¿Qué haces? Mira, Laura, te presento a mi marido. Encantada. Este es mi marido. Muchas gracias por tu bienvenida. ¿Y cuánto lleváis? Pues empezamos a salir hace 10 años y la verdad que el año pasado ya nos casamos. Si quieres te podemos enseñar aquí algunos recuerdos desde el día de nuestra boda, por ejemplo. La verdad que lo disfrutamos un montón. Y del día que empezamos a salir, que éramos súper jovencitos. A ver, a ver. He ganado un par de kilos, me acabo de dar cuenta. ¿Y ahora habéis formado vuestro hogar aquí en Sí. Ámsterdam? ¿Sí? La verdad que, vamos, la quesadita es acogedora. Tiene una habitación y el salón así bastante grande. ¿Cuánto pagáis, más o menos? Pues aquí los precios rondan un apartamento con estas características entre 1.500, 2.000 euros. La vivienda yo creo que es lo que más se nota con diferencia en España. Y no solo, claro, es que es difícil encontrar un apartamento para vivir. Bueno, de hecho, el día de antes nos mandaron como 10 pisos que íbamos a visitar y para que veas toda la demanda que hay, al día siguiente 3 de ellos ya los habían alquilado, ni siquiera los pudimos ver. Pero bueno, tuvimos suerte y la verdad que aquí estamos muy bien. Aquí con estos 2 sofacamas hemos tenido un montón de invitados. ¿Sí? Sí, este es el cuarto de invitados. Han repetido y hasta han repetido. La verdad es que con las vistas que tenéis, porque tenéis la calle al lado, ¿eh? No nos aburrimos, la verdad que aquí ves todo el mundo pasar con las bicis y también ahí que van a los restaurantes y tal. O sea, está guay. No, she doesn't go to the bar. Too many lovers she's got. Esta es la plaza más importante de Ámsterdam, la plaza Dam. Eso es, este es el corazón de la ciudad. Es un lugar de encuentro para los holandeses y un sitio de descanso para los turistas. Tenemos la iglesia nueva, que en realidad de nueva no tiene nada porque es del siglo XV y es donde se casaron los reyes Guillermo y Máxima en 2002. Justamente aquí tenemos el Palacio Real, que aquí no viven los reyes porque su residencia oficial está en La Haya. Luego, aquí justamente detrás tenemos el obelisco, que es el monumento nacional a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial. Está invadida. Total, sí. En Ámsterdam hay algo más de 800.000 habitantes, ¿vale? Pero puede ser que en un día, entre turistas y la gente que tiene aquí su trabajo pero vive alrededor, llegue hasta duplicar la población. Just like in the movies, it starts to rain and we're the broken beauties. ¿Dónde estamos?
Pues mira, esta es la Plaza de los Museos. Aquí se encuentran los 3 museos más importantes de la ciudad. Tenemos el Museo de Arte Moderno, el Rijksmuseum, un museo nacional, y aquí tenemos el Museo de Van Gogh. Van Gogh era curioso, ¿no? Era un artista muy curioso y empezó a pintar con 27 años. Dicen que de pequeño solía pasear cerca de una tumba con su nombre. Tuvo un hermano que nació antes que él, pero falleció y sus padres le pusieron el mismo nombre. Porque los holandeses tienen mucho respeto a la cultura, ¿no? Y a los museos. Sí, lo tienen. Hay un montón de museos repartidos por la ciudad y un montón de museos repartidos por todo el país. Justamente ahora estamos en las letras de I Am Amsterdam. Famosas, las habrás visto en un montón de sitios. La típica Foto. Sí. Estas están aquí fijas, pero luego hay como un par itinerantes que las ponen para acontecimientos. Por ejemplo, el día de la Gay Parade, que es la primera semana de agosto, había otra colección de letras, pero con los colores del arco iris. O sea, que se ha convertido en símbolo... Es un emblema de la ciudad. Ya está explotado. Total, sí. Y de hecho creo que lo han exportado a otras ciudades. Sorry, do you mind to take a picture of us? Thank you. ¿Ves esta puerta de aquí? Sí. Pues no te imaginas lo que hay dentro. ¿Un museo? Casi, porque data de 1300. ¡Ostras! Pero vamos dentro y te enseño lo que es. Aquí vivían las beguinas, que es una hermandad de mujeres católicas. ¡Qué silencio!, ¿no? Esto es un patio interior privado. A las 6 de la tarde esa puerta se cierra y solo las personas que viven aquí pueden entrar. ¿Y quién vive aquí? Pues viven mujeres religiosas. Digamos que este sitio se construyó para que ellas pudieran vivir aquí en comunidad. ¿Todavía siguen viviendo con ese mismo...? Sí, y la verdad que los turistas las respetan mucho porque nada más que pasamos la puerta ya ves que todo el mundo baja la voz. Y este patio tiene otro secreto. Tiene la casa de madera más antigua de la ciudad. La tenemos justo aquí detrás. Se prohibió la construcción de casas de madera porque los incendios eran un peligro. Claro. Y... O sea, que está sobrevivido. Sí, esta ha sobrevivido. ¿Dónde estás haciendo, Conchi? Pues mira, esta es la calle más estrecha de la ciudad y la que da entrada al famoso Barrio Rojo. También es donde está la mayor concentración de coffee shops, ¿no? Para consumo de cannabis. Sí, así es. Mira, justamente aquí tenemos uno de los originales, de los más famosos, el número 90 de Bulldog. Sí, pues mira, esta marca tiene un hostal, tiene varios coffee shops, tiene tiendas de semillas, tiene tiendas de recuerdos también. Vale, porque claro, la prostitución aquí está legalizada, igual que el consumo de Sí, marihuana. sí. Hay gente que viene a visitar la ciudad y hay gente que a lo mejor viene a experimentar actividades que rozan lo prohibido o lo no socialmente aceptable en otros países, pero aquí realmente la prostitución es legal. Los Y veo shops... que hay tours también, ¿no? Por aquí. Sí, hay tours, lo que pasa que últimamente están tratando un poco de controlarlos, que por ejemplo los guías cuando dan sus explicaciones tienen que asegurarse de que todos los que las están atendiendo dan la espalda a los escaparates, de que no tomen fotos, no se pueden alargar hasta más tarde de las 11 de la noche. Para proteger a las chicas, claro. Claro, porque realmente tienen sus sindicatos, tienen pagan sus impuestos y también tienen su derecho a su privacidad. Y aquí tenemos... Es una teta. Es un símbolo del Barrio Rojo y da muy buena suerte tocarlo 3 veces. ¿Vamos a ello? Vale. 1, 2 y 3. Muy bien. Buenas. Ya me estaba cayendo algún palito, ¿no? Un poquito. Y eso. A ver, es que me has dicho las 3X, pero es que 3X hay por toda la ciudad, no sabía exactamente dónde eran. Pero a ver, ¿esto de las 3X qué es? Hay varias teorías y todo el mundo dice la suya, ¿no? Pero la más famosa dicen que afecta a las 3 desastres o calamidades que hubo en la ciudad a lo largo de su historia, que fueron la peste, los incendios y las inundaciones. La segunda también hablan de un pescador que era muy famoso, que se llama Andrés, que luego fue santo, y que lo crucificaron una X así, de este estilo. Y hay otra que también hablan de las 3 palabras clave que dan valor a la ciudad, que son valor, determinación y misericordia. Te estás dejando una, Jorge. Bueno, también la gente un poco más chismosa hablan de lo prohibido, ¿no? Del Barrio Rojo, lo ilegal, etcétera, etcétera. Y ninguna sabemos si es verdad. No sabemos cuál es la cierta, la verdad. Quedaros con la que queráis.
chicos. Okay, we got you your beers already. How are you? Fine, ¿and you? ¡Qué sitio tan bonito! ¿Quiénes son? Pues mira, ellos son mis compañeros de trabajo y la verdad que en este lugar nos reunimos después de trabajar de vez en cuando para tomar unas cervezas y demás. We also catch a boat here sometimes. It's nice. So this table is the same that happened in Amsterdam. That there are plenty of nationalities. Yeah, that's very much true. Amsterdam is over 100. I don't know, over 150 or something like that. ¿Y todos vosotros cómo os entendéis? English, a little bit of all the other languages, you know, Yeah. like buenos días, mañana, vale, vale, vale. You are far from home and you meet here. En realidad que eso nos ha unido a Ámsterdam y sí, yo creo que nos echamos una mano en el equipo, nos ayudamos cuando alguien tiene algún problema. La verdad que somos como una mini familia. We love Conch. I love you. Bueno, vamos a brindar como se brinda aquí, ¿no? Prost. Cheers, ¿no, Rob? Salud. Saúde. Bueno, como decimos los colegas, ¡Aragoneses por el mundo! ¡Chicos! ¡Venid al barco! Paula y compañía. Venga. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Daisy, Pues mira, estamos dando una vuelta por los canales de Ámsterdam con todos nuestros amigos aragoneses. Pues ahora mismo estamos en el río Amstel, que es el río que da nombre a la ciudad y es el único natural. Y estamos pasando por una de las zonas con más concentración de casas barco. ¿cuántas hay más o menos? Unas 2.500 yo creo. Un dato curioso aquí en Ámsterdam es que no puedes hacer una casa barco nueva. Simplemente puedes conseguir una a través de comprar una que ya está hecha. Hemos tenido la suerte de que el compi de piso de la capitana, que ahora os la voy a presentar, tiene un barco. A ver. Y aquí la tenemos a Paula. ¿Y también eres aragonesa? Sí, de Egea de los Caballeros. ¿Crees que los de Egea estarán orgullosos? La verdad es que cada vez que vienen les damos una vuelta, siempre que el tiempo lo permite, así que yo creo que están bastante contentos. ¿Y por qué quisiste aprender a navegar por los canales de Ámsterdam? Pues la verdad es que es súper bonita la ciudad y disfrutas muchísimo más Ámsterdam y la vida real de aquí. La verdad es que es súper sencillo, solo hay que tener en cuenta que los barcos grandes tienen la preferencia y la dirección de los canales y ya está. Él se pone con su pie a conducir No. Like this? y así. But this is safety? Yes, absolute safety. Este hombre nos ha preguntado que si le podemos llevar a una dirección de por aquí cerca, así que nos ha tirado la cuerda para remolcarlo un rato. ¿Esto es normal? No. La verdad es que hemos encontrado aquí como una segunda familia. También. Sí. Todas hemos tenido una conexión con Conchi y nos conocimos gracias a ella. Al final. La matriarca. Oye, pues lo que ha unido a Ámsterdam, que no lo separa Aragón, ¿eh? Sí. No, ya para siempre. Conchi Familia Aragonesa, yo creo que es un muy buen lugar para despedirnos. Muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Un beso muy fuerte a toda nuestra familia y a nuestros amigos. ¡Un beso!